Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 12 en adelante nos dice la bendita palabra del Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero ya antes de eso, el Señor había comisionado a sus 12 discípulos y dice en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero eso no fue así nomás que vayan, no. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, el versículo 19, dice la bendita palabra del Señor: he aquí, le doy potestad. Otra versión dice autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos va a dañar. ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia ha hecho esa provisión para nosotros. Pero me fascina lo que dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántas generaciones habrán pasado desde que el Señor le dio esta palabra a los apóstoles? ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que ahí está usted y estoy yo. Y estuvimos viendo las maravillas del Señor, viendo cómo los paralíticos dejaban sus muletas, cómo los muertos resucitaban, cómo los ciegos veían, los drogadictos tiraban las drogas, cómo los sordos oían. Todo esto, los endemoniados eran libres, los demonios salían de la gente, los oíamos hablar, gritar, porque Jesús había llegado para respaldar esto que está diciendo. Él lo hizo. Y ahora comisiona a 12 para hacerlo. Pero después ora por sus discípulos y ora por nosotros también. Y nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sin peligro de que nos dañe ninguna cosa. ¿Por qué? Porque tenemos ese antídoto que nos hace inmunes a todo ataque del enemigo, y es la sangre gloriosa de Jesucristo, la que nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora, volvemos a citar Hechos: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Seguro que usted en algún momento oró por alguien. Es que tenía un dolor de cabeza muy fuerte y usted no le dijo: tómese un Dolex, tómese una aspirina, tómese un Mejoral. No, usted le dijo: vamos a orar, porque es que en la palabra hay autoridad. Y cuando nosotros hacemos lo que hizo Pedro y Juan, le dijeron al cojo: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es ahí donde nosotros podemos ver la manifestación gloriosa de Dios, cuando nos atrevemos a creer. Ahora, la Biblia dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y los milagros que hizo ayer, los hizo esta semana, los está haciendo ahora. ¿Sabe qué necesita el Señor? Gente que pueda creer,
y que pueda accionar la bendita palabra. No, te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hemos hablado maravillas de un Dios, como la parejita que estaba pasando necesidad, y el pastor de esa localidad decidió llevarle un mercado. Lo mandaron entrar y él se sentó en un taburetico todo viejo allá en la sala, y de pronto él vio un cuadro en la pared que les llamó mucho la atención, y preguntó que desde cuándo tenían eso y quién se lo había regalado. Dijo, no, es que aquí vino un señor que hablaba raro, casi no se le entendía, y lo ayudamos, y nos dio esos papelitos para que los tuviéramos como recuerdo. Y él les dijo, mire, ahí tienen ustedes $300. Al cambiarlos van a tener para arreglar su casita y para poder comprar alimentos. Ellos lo tenían y no lo sabían. Quizá usted tampoco sepa lo que tiene en este momento en sus manos, el poder que el Señor Jesucristo nos dio. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cree? Para usted esta señal. Cuando le pregunten a usted cuál es la religión verdadera, dígale, la que yo creo. Vamos a orar por los enfermos y se sanan. Vamos a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús para que Él sea glorificado. Hagámoslo para la gloria de Dios.